Hola otra vez a todas, a todos y a todos. Hemos dicho que íbamos a presentar solo una vez el encuentro para no repetirnos, pero bueno, vamos a dar las gracias a Cristo, Andrea, Nerea, Ichi y Bob por responder inmediatamente que sí a nuestra invitación. Y os presento a Cristo, para quien no le conozcáis, va a moderar esta mesa. Estuvo ya el año pasado con nosotras. Leo, te introduzco yo, te leo tu biografía y ya os doy pie, ¿vale? Cristo Casas nace en 1991 en un pueblo de Cuenca sin cobertura ni fibra óptica. Es periodista, antropólogo y una entidad en diversos formatos digitales como el podcast, el story y especialmente el tweet. Marica de clase obrera, con la esperanza de abolir el trabajo, actualmente se gasta el sueldo en un alquiler en Barcelona, donde escribe para varios medios y de vez en cuando alguna novela o ensayo con perspectiva de género y clase, como el Power Ranger Rosa o Maricas Malas, que de hecho los tenéis allí en la mesa. Muchísimas gracias, Cristo. Gracias de nuevo, Andrea, Nerea, Ichi y Bob. Os dejo. Muchas gracias a ti, Oscar. Bueno, buenas tardes, Arratsaldeon, boa tarde, bona vesprada. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta charla que vamos a tener hoy, que se llama Interdependencias y Cuidados. En primer lugar, quería dar las gracias al Reina Sofía por acogernos y por abrir el museo también a realidades que no acostumbran a estar representadas en las instituciones o en la academia, como son las realidades queer, ¿no? Que tratamos estos 3 días y que ya estuvimos tratando el año pasado y que espero que se traten muchos más años. Y también las gracias a Mari Red por haber tenido la iniciativa, ¿no? Y por invitarnos, y en mi caso concreto, por invitarme por segunda vez y convertirme así en el maricón de cabecera del queer. Como maricón de cabecera estaré disponible para lo que está todo maricón de cabecera. Al final de la sesión estaré en la puerta y podréis venir a decirme que tenéis otro amigo gay, me lo podéis presentar, haríamos buena pareja. Podéis venir a preguntarme si para el evento que tenéis el sábado que viene se puede llevar Pamela o no. Y porque soy claramente un referente de la moda, como dijeron en la SER la última vez que me invitaron. Y bueno, básicamente pues comentar todas las galas de Eurovisión, menos las de este año, que no se comenta por un temita que tienen con un país. Dicho esto, la charla que estoy moderando hoy contará con 4 voces mucho más interesantes que la mía, así que voy a dejar de hablar de mí por mucho que me guste. En primer lugar, tendremos a Andrea García Santes Mases, que como sabéis es doctora en Sociología y Antropología y ha estado tratando sobre todo la intersección de lo CRIP, ¿no? De las discapacidades con el género. Tenemos también a Nerea López Pérez de las Heras, perdón, que no necesita presentación. Ya sabéis, periodista, colabora en infinidad de medios, no acabaríamos la charla si los cito todos. Qué bajón, no, hombre, qué bien. Y bueno, sobre todo la conoceréis, ¿no? Por los 2 podcasts en los que colabora actualmente, Saldremos Mejores y Lo Normal. Tenemos también a Ichi Guerra. ¿Perdón? Que hagan al Ondas. Ah, y el Ondas. Bueno, enhorabuena por el Ondas también. El podcast que es como la mesa de los niños, un poco, pero gracias. Tenemos también a Ichi con nosotros, que sabéis que es la activista anticapacitista de cabecera de Marired, que ya ha venido a varios eventos. Bienvenida. Y por último tenemos a Bob Pop, que tampoco necesita presentación, ¿no? Autor de varias novelas, varias memorias, que estrenará también obra de teatro, si no me equivoco, próximamente en Barcelona. Si nos quieres decir de qué trata, el título. El domingo estreno Hablar no sirve de nada. Y Pues ya ha acabado la charla. no sirve, pero a la gente le cuesta 24 euros, ¿eh? Mal no me ha salido. Muy bien, pues la charla de hoy se llama Interdependencias y Cuidados y yo un poco para darle inicio a esta charla quería contar una anécdota porque como soy antropólogo tengo este defecto de que me encanta citar cosas de viejos y quería contar una teoría muy bonita que hay en antropología sobre el origen de la humanidad, que es de Margaret Mead, una antropóloga feminista de los años 60, que ella dice que el origen de la humanidad o lo que nos hace humanas, humanos y humanes no es ni la invención de la escritura, ni la invención de la agricultura, ni el sedentarismo, ni la invención de la rueda, ni la invención del fuego, ni todas estas epopeyas que nos hemos contado muchas veces,
sino el primer fémur curado que aparece en una excavación arqueológica hace ya 36.000 años, o sea, previo a todas estas epopeyas y a todos estos orígenes que acabo de contar. ¿Por qué es este el origen de la humanidad? Porque encontrar un fémur curado con 36.000 años de antigüedad significa que la persona que se rompió el fémur, mientras estaba convaleciente, tuvo a alguien que cuidó de ella, tuvo a alguien que le proporcionó alimento, que le proporcionó abrigo y que cuidó de ella, ¿no? Entonces, es una anécdota muy bonita porque lo que explica es la humanidad como una especie esencialmente cuidadora y esencialmente cuidable, ¿no? Y lo que nos hace humanos en ese sentido es la interdependencia, porque a diferencia del resto de especies animales, cuando estas especies animales se rompen una pierna, esto significa indefectiblemente la muerte, porque no hay un proceso de cuidados que ponga poder fin a esto, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bonito que podamos hablar de esto también porque el colectivo queer, las personas LGTBI, tenemos un fémur sanado mucho más reciente, que no tiene 36.000 años de antigüedad, y hablo de la epidemia del VIH-Sida, ¿no? Porque si conseguimos sobrevivir a aquello, no fue por la inversión de las farmacéuticas, no fue porque se diera mucha prisa la medicina, ni los estados, ni porque la ONU pusiera el grito en el cielo, fue porque nos cuidamos unas a otras. Y especialmente las mujeres lesbianas que se pusieron al frente de aquella epidemia cuando estaban muriendo sus compañeros, los maricas y las mujeres trans, ¿no? Creo que es una anécdota muy bonita para dar inicio a una charla que va sobre los cuidados y creo que para poder ponerle marco también en qué consiste cuidar y en qué consiste ser cuidada, nos va a dar una introducción muy bonita Andrea, a partir de la cual más adelante podremos abrir la conversación, ¿no?, entre las cuatro y que esto sea más que 4 chapas seguidas, pues una charla entre amigas y conocidas, solo que con mucho más público del que acostumbramos a tener cuando hablamos tomando unas cañas. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? ¿No? Hola, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ay, Dios mío. Estoy encantadísima de estar aquí en este espacio. Y no está mi presentación. Vale, Dios mío. Bueno. O sea, estoy un poco como en chiste, ¿no? Yo pensaba que mi charla iba a ser la más aburrida, pero estoy metiéndole así como este clic del comienzo. Vale, entonces... ¿Está conmigo? No. Hay que ver lo que haces porque no te llamen académica aburrida. Estoy como escapando de esa... O sea, ¿sí me escucha o le quito el Cristo? Le quito el micro a Cristo. Se lo quito, ¿no? ¿Se escucha? Vale. Vale, bueno, muchísimas gracias por la invitación a todas las personas que han estado en la organización y a mis compañeras de mesa. Estoy encantadísima de estar aquí. Yo soy una persona muy obediente porque vengo de la academia, entonces Cristo nos dijo que era una charla de 15 minutos por persona, con lo cual yo me he preparado exactamente eso. Pero un minuto antes de llegar han dicho aquí las amigas que una cosa así de charlar. Y yo he dicho, ¿y qué pasa con mis diapositivas? Entonces, os voy a enseñar las diapositivas. Esto es así, de la forma más ligera posible. Yo venía a hablar de mi libro y de mis diapositivas. Voy a hacerlo breve porque también quiero participar en la parte guay para estar luego en los hashtags y en los tweets. Entonces, son 3 imágenes, será divertido, os va a gustar. Pero no empezaremos con lo más entretenido. Empezaremos con una imagen, voy a audio describirlas para asegurar también la accesibilidad por si hay personas ciegas o con baja visibilidad en la sala. La primera imagen, sobre un fondo negro, se ve una imagen ovalada de Ramón Sampedro desnudo en la cama y bueno, tapado simplemente los genitales en una cama ortopédica, incorporado. Ramón Sampedro, en su libro, comienza explicando: el día 23 de agosto de 1968 me fracturé el cuello al zambullirme a una playa y tocar con la cabeza en la arena del fondo. Desde ese día soy una cabeza viva y un cuerpo muerto. Se podría decir que soy el espíritu parlante de un muerto. Ramón Sampedro es el referente en España de la lucha por la eutanasia y describe su vida desde que tuvo el accidente como un cerebro, un humano atado a un cuerpo muerto, ¿no? Una vida de dolor y sufrimiento, una vida que sin duda no merece la pena ser vivida. Esta proyección de determinadas condiciones vitales como invivibles, sin duda no es Sampedro quien lo inventa, ni el único ni el principal promotor. Es parte de un discurso asentado que se perpetúa en el tiempo, que es lo que se llama el modelo eugenésico de la discapacidad, que es aquella concepción de determinadas vidas como vidas que no merecen la pena ser vividas y, por tanto, que no merecen la pena ser cuidadas.
De hecho, lo mejor es deshacerse de ellas lo antes posible. Quizá una de las muestras más dramáticas de esto fue la Alemania nazi. No sé si sabéis que las cámaras de gas que exterminaron a la población judía y a tantas otras se probaron inicialmente con personas con diversidad funcional. Las cámaras de gas en el programa AK4 inicialmente se prueban exterminando en residencias, en psiquiátricos y a niños y niñas que sacaron de sus casas mediante un censo que hicieron, que tenían algún tipo de diagnóstico, normalmente de retraso intelectual, y se les fue exterminando sistemáticamente y se fue perfeccionando el método. Este modelo genésico no hay que remontarse a algo tan famoso como la Alemania nazi, sino a algo mucho más cercano, como fue la COVID-19. Pensemos un momento en qué vidas se consideraron necesarias, qué vidas se consideraron dignas de ser cuidadas o, siguiendo a Butler, dignas de ser lloradas. ¿Cuáles son las vidas llorables? Volviendo entonces a Ramón Sampedro, me pregunto si esa vida era necesaria y esencialmente invivible. ¿O qué papel jugó la forma que tuvo de sostener su vida o la forma en que se articularon sus cuidados? Como explicaba el activista del Foro de Vida Independiente, Javier Romañac, en su texto 7 mentiras sobre el caso Sampedro, ¿no?, en que ponía en cuestión algunas de esas narraciones que se hicieron, también morbosas mediáticamente, como la imagen del reportaje de Telemadrid que os muestro, en que parecía que era una consecuencia natural de su cuerpo el deseo de morirse. Pero hubo una serie de elecciones ahí, ¿no? Ramón, por ejemplo, nunca quiso usar silla de ruedas, con lo cual él vivió encamado. Al mismo tiempo, tampoco tenía un contexto favorecedor, vivía en una casa inaccesible y dependía de sus familiares para los cuidados, sobre todo de su cuñada, que se dedicó literalmente en cuerpo y alma a cuidarle, ¿no? Y a quien dedica el libro. Pero además él consideró que había otras cosas que ya no tenían sentido en su vida. Y su primer poema dice: ¿y cómo hablo de amor si estoy muerto? ¿Y cómo hablo de amor si estoy muerto? Si los muertos no tenemos pasiones, ni de humanos afectos sentimientos. Solo somos de los vivos el espanto. Todo es incoherencia y contradicción para un muerto entre los mortales. No lo excitan la luna, ni la flor, ni la hembra, porque no tiene carne para reproducirse. ¿Hay cosa más absurda que escuchar a un cadáver hablar apasionadamente como un humano si no puede sentir ni el calor ni el frío, ni el placer ni el dolor o el llanto? Es horrible ser un muerto entre los humanos, ser un muñeco con quien representa una parodia absurda. Los psicópatas esquizofrénicos vivos que disfrutan con la visión de un cadáver putrefacto, embadurnado de excrementos, babas y locura, al que con asco y saña, impertinentes, siguen limpiando. Y pide liberarse el cadáver de entre los vivos locos, pero estos no entienden los silenciosos gritos de los muertos. Me pregunto entonces su negación, ¿no?, su idea de que era invivible la erótica, la intimidad, los afectos o ese tipo de vínculos, no porque no hubiera posibilidad, no sé si habéis visto la película, pero había mucha mujer enamorada de Sampedro, eso sería para otra reflexión, enviándole cartas y proponiéndole todo tipo de encuentros, a lo que él siempre se negó. Consideró que su cuerpo estaba muerto y que el único espacio era la fantasía, pero nunca la vida que tenía. Por eso, proyectos como Yes We Fuck son tan importantes. La imagen muestra sobre un fondo de gotas azul de agua una imagen del proyecto Yes We Fuck, que son dos muñecos desgenerizados, uno en silla de ruedas y otro está sentado a horcajadas simulando una imagen sexual y pone Yes We Fuck. Este fue el documental con el que yo hice mi tesis doctoral mediante una investigación etnográfica. Yo soy antropóloga, como Cristo, y estuve haciendo observación participante desde que empezamos a pensar el proyecto hasta que de facto fuimos grabándolo y fuimos difundiéndolo. Como era un proyecto autofinanciado, fue largo y entonces aquello dio para una tesis, el proceso de filmación. Yes We Fuck tenía varios objetivos, ¿no? Y uno era poner la sexualidad en el centro. Podríamos preguntarnos por qué o qué tiene que ver esto de la sexualidad con los cuidados. Pero tiene mucho que ver, porque igual que lo que no se nombra no existe, lo que no se puede imaginar difícilmente se puede desear. Y aquí no hablo solo del deseo sexual, sino del deseo de vida. ¿De qué tiene que ver con el eros sexual y la pulsión vital? Y yo creo que están estrechamente vinculadas, ¿no? El documental, una de las principales reivindicaciones que hizo es pensar la diversidad funcional desde cuerpos que son deseantes, pero también son deseables. Y ahí creo que la alianza con el feminismo es imprescindible. De hecho, en esta sala hicimos el homenaje a Soledad Arnau tras su fallecimiento. Sole fue una de las principales activistas del Foro de Vida Independiente y una académica también. Su tesis doctoral, de hecho, son los estudios feministas de la discapacidad. El libro en parte homenajea su trabajo
Y creo que esa conversación pendiente es imprescindible en el ámbito de la sexualidad para que la reivindicación de la sexualidad y la diversidad funcional no se quede simplemente en una especie de vacuo y despolitizado derecho al sexo, sino una reivindicación mucho más amplia y política sobre el deseo y el placer. Y para aquí toda la reflexión feminista que ha habido en torno a la violencia sexual, en torno al consentimiento, pero también en torno a la transgresión desde la no normatividad, es imprescindible. Creo que hay que pensar entonces el tema de la sexualidad, y con el documental intentábamos mostrar un poco esa imagen en positivo, no solo como algo que hay que incluir o integrar, sino algo en lo que hay potencia, ¿no? En esos márgenes creep, hay potencia para repensar los imaginarios de lo deseable y los imaginarios de la sexualidad. Y por aterrizar un poco y no hacer solo la chapa teórica, ya que han pedido hablar de la experiencia, pensemos un poco, o os comparto, ¿no?, desde mi experiencia, concretamente una relación heterosexual donde el cuerpo masculino es un cuerpo dependiente, cómo se alteran los ritmos habituales de la heterosexualidad, cómo se altera la centralidad que suele tener el placer masculino o el orgasmo masculino, tanto en la organización material de la relación sexual como en la organización simbólica, como en el simbolismo, en el peso, la importancia y el afecto que se le da a según qué genitalidad, a la femenina, a la masculina, a según qué ritmo y a según qué orgasmo. Pues todo eso se altera radicalmente. Y eso se puede entender como una carencia, como un déficit. La mayor parte de varones con diversidad funcional lo viven así, como una masculinidad cuestionada y deficitaria, pero también es una oportunidad para repensar todas las masculinidades y para repensar, por ende, la heterosexualidad y los roles de género de manera más amplia. Porque creo que hablar de sexualidad pone en el centro esa posibilidad, ¿no?, de encarnar desde otros lugares, porque hay una relación absolutamente recíproca entre cuerpo vivible y cuerpo follable. Porque el pensar, ¿no?, y esto en la antropología ha sido un tabú universal, las relaciones sexuales con el colectivo informante, ¿no? Podías comer con las personas que estudiabas, rezar con ellas, hablar con ellas y vivir con ellas durante años, pero no follar con ellas. Esto era como el límite absoluto del conocimiento antropológico, y es interesante porque yo creo que eso tiene que ver con mantener esa relación de otredad entre sujeto y objeto, y entre vidas vivibles y vidas invivibles o esencialmente diferentes. Y para acabar, me gustaría traer una última imagen, que es la del libro. Se la pedí a un amigo, no sé si está por aquí, Gus, que es un artista con diversidad funcional. Le dije que quería uno de sus dibujos para ilustrar el libro, entonces fuimos a su fondo de archivo, fui a su casa y nos pusimos a mirar sus dibujos de antaño, y encontramos este, que era de su adolescencia. Entonces, en un primer momento, yo cuando no sabía de qué momento era, le dije, ay, me gusta mucho. Perdón, no lo he descrito. Es una imagen bueno, de múltiples colores donde se ven distintas partes del cuerpo, algunos genitales, bocas y ojos están entremezclados. También hay algunos elementos reptilianos y algunos elementos naturales como flores y está como entremezclado, ¿no?, como una especie de cuerpo colectivo y ambiguo. Y le dije, me encanta, aunque es muy prototípicamente queer. Y me dijo, cuando yo dibujé esto, vivía en Venezuela, era un adolescente, acababa de tener un accidente parecido al de Ramón Sampedro, por cierto, no tenía la más mínima idea de lo que era lo queer ni de lo que era asexualidad. Y me parece muy significativo de cómo si había esa pregunta, que es muy queer y muy creep, por qué es el deseo, qué es el placer, y en esa amalgama de cuerpos, cómo buscarla. De aquí quería plantear algunas preguntas, pero las voy a dejar solo esbozadas para pasar a la conversación, ¿no?, porque creo que esta discusión que teníamos antes con el tema de las identidades, las alianzas son necesarias y las conversaciones imprescindibles. Y para ahí la perspectiva interseccional, creo que el anticapacitismo ha sido el gran olvidado y es esencial para pensar los cuidados, pero también para pensar la violencia, para pensar la sexualidad y para pensar los cuerpos, cómo los habitamos, las vidas y los placeres. Y vamos a conversar. Pues muy bien. Merci. Yo creo que no ha sido para nada una chapa, no tenías que estar asustada, y de hecho creo que sienta las bases para poder tener una conversación muy interesante y sobre todo en un tema que es bastante central en tu exposición, que son los cuerpos deseables, ¿no? Y que es el deseo, el ser deseado y el desear a otras cuando estás atravesada por la dependencia o por la discapacidad, ¿no?, en este caso. Yo quería preguntar, porque tengo entendido que Bob tiene algunas cosas que decir sobre la colectivización de caricias.
¿Qué opinas tú sobre la deseabilidad y el deseo? Ya, es que me parece muy... Bueno, primero gracias a todas, a todos y a todos por estar aquí. Me hace muy feliz, además estar tan bien acompañado. Yo, por desgracia, no soy antropólogo, porque decir yo soy antropólogo como Cristo, parece que estamos en misa, ¿sabes? Y yo también fui crucificada como Cristo, yo también me pasé hambre como Cristo. Bueno, yo soy marica como Cristo. Entonces, ahí estamos todas en comunión. Eso es muy importante. Y es que es un temazo. Es un temazo, yo quiero decir que yo conocí a Andrea hace tiempo y ella me atracó en un evento de una clínica que se dedica a mejorar cuerpos indeseables para que se curen y sean deseables. Y me dio su libro, yo lo leí, me estalló la cabeza y me pareció algo súper brillante. Cuando con lógica el libro sacó su segunda edición, me pidió un prólogo y a partir de ahí somos pareja artística. Vamos por toda España hablando del libro. Porque a mí me interpela muchísimo lo que cuenta Andrea. Pero claro, yo vivo en un cuerpo de transición. Yo vivo en un cuerpo en transición que ha pasado de ser un cuerpo capaz, capacitado, bípedo, a ser un cuerpo en decadencia, a ser un cuerpo atravesado por una enfermedad neurológica degenerativa y ir perdiendo movilidad cada vez más. Y claro, yo he estado reflexionando mucho sobre todo eso. En el Yes We Fuck, en el libro de Andrea y en muchas conversaciones que hemos mantenido, hemos hablado mucho sobre esta cuestión de la sexualidad y la discapacidad, de la figura del asistente sexual. Y yo además tengo muy buena relación con Terry Ureta, el actor que ganó el Goya y que dijo que él también follaba y luego le echaron un montón de bulla porque contó que había recurrido a la prostitución, le dijeron que era un explotador de mujeres, hasta que el muchacho levantó la mano y dijo, perdón, es que yo soy gay. Entonces ahí como que se rebajó un poquito las hogueras. Fue interesante, pero claro, y yo hablando de esto con Telmo, decía, hostia, es que yo no quiero ser un cuerpo, eh, yo no quiero que mi cuerpo sea un trabajo, yo quiero que mi cuerpo sea deseado. Y a la vez yo tampoco quiero que exista una figura, más allá de la prostitución, con la que estoy completamente de desacuerdo, pero por cuestiones que van más allá del acto del momento, sino por el tipo de sociedad mercantil que perpetúa, ¿no? Pero las asistentes sexuales que en realidad, bueno, ayudan a personas que, como es mi caso, no podemos masturbarnos, no podemos tener sexo, etcétera. Pero claro, es la típica trampa del capitalismo. El capitalismo crea pequeñas soluciones a precios no demasiado altos para poner parches ante cosas de las que se olvidó y se desentendió por completo. Es decir, yo con mis hijos, me pongo como ejemplo porque tampoco conozco muchos más maricas en celo discapacitadas. Entonces, pues ya me pongo yo como ejemplo, que me parezco ya bien. Y decir, yo no puedo ir a un espacio de sociabilidad donde, y hablo desde calles, bares, es más, hay una cosa, yo creo que el colectivo nos salvará, la muchachada, la juventud yeye, que tiene nuevos espacios absolutamente transversales, asamblearios, y me encantan hasta que llego. Digo, hostia, son súper guays porque cruzan género, clase social, un montón de cosas, pero hijos de puta los tres escalones. Con lo cual yo tampoco. Claro, y eran todos guays hasta ese momento. Y hostia, y lo entendían, y eran no binarios, y todo funcionaba de puta madre, y eran anticapitalistas hasta que llegó a la puerta y en tres escalones. Y alguien con buena voluntad me dice, no, no, te levantamos de la silla, te metemos, al cielo con ella. No, no soy un circo. Pero ahí me doy cuenta, es decir, que por muy guays que sean, siempre hay una barrera en la que yo estoy. Por cuestiones profesionales, por la hora de teatro que estoy haciendo, bueno, que te lo tengo para que dar explicaciones, me abrí una cuenta de Grindr. Me abrí una cuenta de Grindr y estoy yo con mi carita y mi silla de ruedas. Y alguien entró y me dijo en un mensaje directo, te voy a denunciar. Y le dije, ¿por qué? Amable caballero. Y me dijo, tú no eres Bob Pop. Y estás usando sus fotos sin permiso. Digo, ¿me puedes explicar por qué no soy Bob Pop? Que me parece una conversación súper interesante. No, explícame por qué no soy Bob Pop, porque a lo mejor se convence. Y me dice, dos cosas. Una,
Bob Pop está felizmente casado con maridito, que pensé, hostia, qué mentalidad tan rancia. Y dos, nunca te expondrías de esta manera aquí. Y yo pensé, joder, si todo lo que llevo haciendo 5 años, desde que conté, bueno, más años porque yo en televisión lo he contado todo, pero desde que conté mi esclerosis múltiple, desde que conté cómo vivo con la discapacidad, desde que hice una serie de televisión, o sea, todo esto, y te parece que exponerse es estar en Grindr en silla de ruedas. Pues eso me pareció una lección fortísima. Entonces, yo, de tantas presentaciones con André, ya acabo y sigo la conversación, yo lo que creo que lo creep, lo queer y lo isca es una gran oportunidad para hacer la revolución. Y yo estoy de acuerdo en el que hay que socializar los medios de producción, pero también tenemos que empezar a socializar las caricias, las pajas y los cuidados para romper la baraja del capitalismo. Y ya está. Pues unos minutos antes de empezar esta conversación bromeábamos con Nerea que ella era la novata en esto de no ser bípeda, ¿no? Y a mí me interesaba también cómo es como novata tu acercamiento a estas experiencias como las que narra Bob, ¿no? Bueno, estoy alucinada porque encontraste al único moralista de Grindr. Creo que hay más, ¿eh? Y además te planteó ahí una cosa casi existencialista en el que te explicaba por qué tú no eras tú. Exacto. Qué maravilla. A ver, claro, esto de ser novata de la discapacidad, yo llevo 8 meses amputada, 8 o 9 meses amputada. Entonces, yo ya estaba familiarizada con la dependencia, con los cuidados por mis padres, sabía lo de los 3, o sea, lo de los 3 escalones sí que me atravesaba de muchas maneras y en mi cotidianidad también, pero el tiempo es un factor muy importante en la discapacidad. Lo sabía antes, también por mis padres, porque yo les saltaba, ¿no? Era como una viajera del tiempo de sus rutinas lentas. Entonces, en el tiempo que mi madre tardaba, ella hasta hace poco se ha podido vestir sola, entonces en todo el tiempo que ella tardaba en vestirse sola, yo sabía que contaba con un montón de tiempo para levantarme, ducharme, vestirme, recoger la casa. Entonces saltaba a su presente casi como una viajera en el tiempo, en un agujero de gusano, en su Crip Time. Costa Badía, artista que tiene también una discapacidad, me enseñó lo que era el Crip Time en una performance que hizo en el K2M, una performance súper clásica, además, como de arte contemporáneo de vanguardia, en la que ella solamente subía y bajaba una escalera, movía unos muebles, se levantaba y se sentaba en una silla, sin sin su bastón, sin sus sonotones, sin sus gafas y sin los objetos que la acompañaban para adaptar su Crip Time, su tiempo de la discapacidad, al tiempo capitalista. Y un chico mostoleño, que yo estaba poniendo la oreja ahí, el K2M está en Móstoles, estaba poniendo la oreja a ver qué decían, y era un vecino de la zona, yo les estaba oyendo hablar, dijo, esta es una performance para sufrir. Y era un poco verdad, o sea, todo el mundo estaba atrapado obligatoriamente como público en ese tiempo, y en un momento dado se sentía y se respiraba una tensión con el público enorme, en la que no sabían si ayudar, si mirar, estaban revisando sus propios cuerpos capacitados, estaban enfrentándose a un futuro muy posible, porque el bipedismo es algo que lo manejamos los años centrales de la vida. O sea, de verdad que la capacidad o los cuerpos capacitados son unos años nada más. Luego todo el mundo va hacia que los 3 escalones sean el enemigo. Y ahí aprendí lo que era el Crip Time, y ahora estoy viviendo en mi propio Crip Time, que me ha enseñado también muchas cosas, pero mi Crip Time es el tiempo de la cicatrización. Porque aún estoy en una etapa muy, muy reciente de la amputación, y entonces mi Crip Time es el tiempo de la espera a los ritmos del cuerpo, que son absolutamente incompatibles con el capitalismo.
quiero recoger lo que ha dicho Andrea. El otro día me pasó una cosa que entendí gracias a tu libro, que no la habría entendido si no hubiera leído El cuerpo deseado, que fue que estaba en el autobús en los asientos verdes con un vestido. Yo llevo un look que les encanta a las señoras, pendiente, uña, pelo, todo, labio, todo les gusta muchísimo, anillo. Entonces, una señora llegó, yo iba con mi amiga que llevaba mis muletas, con lo cual a mí no se me podía distinguir, mi discapacidad era invisible. ¿Te puedes levantar, por favor? Entonces me levanté así un poquito la falda, volantes. Ay, hija. Ay, perdóname, hija, es que eres tan mona. Y otra señora la secundó, hicieron un bonding ahí entre las dos. ¿De qué insospechada esta pierna ortopédica con lo mona que era ella? Que parecía una folclórica. Y hablando entre ellas, como si fueran dos espacios, y ahí supe, claro, en el libro de Andrea se establece esta barrera en la que los cuerpos discapacitados no tienen género. El muñeco de la silla de ruedas del baño de discapacitados no es un hombre ni una mujer, es un cuerpo discapacitado. Entonces, ser mona y ser coja está en dos cajas estancas que jamás se juntan, y ahí, claro, hay una distorsión tremenda. A esto se le había olvidado al feminismo bastante cuando hablaba de los roles de género y cuando hablaba de cómo tiene que ser y dejar de ser una mujer. En el momento en el que eres discapacitada, ya este modelo productivo de mujer capaz de muchísimas cosas deja de ser válido y te tienes que adaptar. O sea, se deberían adaptar desde el feminismo a entrar en estos mundos. Y otro lugar del que somos expulsadas es de los tiempos y de las lógicas capitalistas. Y esto que dices de colectivizar las caricias, el mercado nos roba todo el rato. Es que a lo mejor las caricias estaban en el fémur el fémur de hace 36.000 años. Yo estoy convencida de que ahí las caricias estaban colectivizadas, claro. O sea, eran un bien compartido, seguramente. Sí. Pero se ha inventado, o sea, el capitalismo en cualquier posibilidad de colaboración, de interdependencia, de organización social, se la apropia. Entonces, hace BlaBlaCar, hace Airbnb, hace Couchsurfing, hace una empresa que sirve de mediadora de unas interacciones naturales de interdependencia que deberíamos organizarnos nosotros, nosotras y nosotres, y que creo que sí, desde las comunidades queer nos las hemos medio organizado. Yo alucino cuando se viraliza un vídeo en el que digo que las amigas son muy importantes y que fíjate, como decía Antonio Gala, para sostener una vida hacen falta por lo menos 4 personas. Me parece una cosa súper lógica y estar diciendo que el agua moja. Entonces, cuando eso se recoge como si fuera una idea fresca e innovadora, no me lo podía creer. Estamos, creo que, solemnizando lo evidente todo el rato, pero parece ser que hace falta hacerlo. Me ha interesado mucho la idea esta que has expuesto del Creek Time, ¿no? Y de que en la interdependencia hay unos tiempos que son distintos a los de las vidas capacitadas desde un sistema capitalista. Sé que Ichi hace poco ha iniciado un proyecto de vida lejos de los ritmos trepidantes del capitalismo urbano, aunque obviamente el capitalismo también existe en el extremo rural. Y te quería preguntar precisamente sobre los tiempos en este espacio fuera de la metronorma, ¿no? Sí, bueno, yo me mudé hace 7 meses a Cerdedo, que es un pueblito muy chiquito de Galiza, que son como entre 600 y 1000 personas, y justo como que cuando lo has dicho me lo he apuntado, ¿no? En plan, es que esto no pasa en Cerdedo porque el capitalismo evidentemente está, pero los ritmos son lentos porque las personas que vivimos allí son peques, personas mayores y personas que son discas, ¿no? Entonces, el ritmo está a favor de la vida. De hecho, probamos el otro día que hasta que reabrieron Ocomareiro, que es un bar que existía de hace un montón, pero cerraron, había solo 2 bares que cerraban a las 5 de la tarde. Entonces, decían que el cuerpo, o sea, que el pueblo se quedaba sin vida porque no, o sea, no había cosas que hacer
consumo, ¿no? Entonces creo que los ritmos sean más lentos, que la peña que haya sea peña que está muy cerquita a Lodisca, ¿no? Porque para mí tanto peques como personas mayores están dentro de Lodisca porque están sin ser productivas, ¿no? O sea, como que están siendo marginalizadas continuamente por esta idea de vidas improductivas, pues al final hace que todo esté al servicio de la vida. O sea, para mí está siendo como un choque como muy grande porque, por un lado, a lo rural se le discapacita, porque se le quitan servicios, porque está incomunicado a nivel, no, pues transporte, pero a la vez lo rural para mí está siendo como esa ventana o ese espacio realmente anticapacitista porque los cuidados se pueden vivir, ¿no? O sea, antes estábamos hablando también, no, es que el trabajo se está acabando con las vidas de nuestras amigas, ¿no? Pero es que el trabajo en lo rural es necesario, pero es que nuestra hipoteca son 150 euros o una casa entera con huerta y todo te puede costar 250, 350 euros al mes, ¿no? O sea, tu salario no es solo para pagar el techo. Jo, como que para mí está siendo como brutal verlo porque lo que hay que sostiene esta idea capitalista de vida también está a favor de la vida porque pienso en el Fortes, que es el súper de la aldea, pues se llama el súper de la aldea, nos compra quesos veganos para que nosotros podamos tener queso o lleva salchichas veganas o al prosionista, ¿no? O sea, como que al final les preocupa que estemos o en las clases de Pilates, Tony Pilates, que es el monitor, es que le llamo así. O sea, está Tony Pilates, Martí del Cartero, Marizumba, sí, es así. Nada más entrar te pregunta qué lesión tienes, porque sabe que todo el mundo que va a ir ahí son gente que está lesionada porque son el 90% señoras mayores, las otras dos personas, mis dos amiguites, queer y bastante discas también, ¿no? Entonces, no se crea esta idea de la clase de pilates para gente normativa súper guay y tal, y la gente de pilates para la gente rarita. Está como la clase de gente rarita porque es la gente que habitamos Cerdedo, ¿no? Y creo que todo lo que hace es posibilitar la vida y que la división que hay entre lo disca y lo no disca esté, porque vivimos en una sociedad capacitista, pero que no sea a lo que se da importancia, ¿no? A mí una anécdota, que también soy muy de anécdotas, que me gustó un montón, que está por ahí mi hermana y creo que no te lo conté, fue que una vez, es que una vez vino a visitarme, claro, somos gemelas, y vino a visitarme y no sé, iba andando por la calle y iba súper rápido. Y Amelia, que es la vecina, señora de 70 años, increíble, que para la policía, porque en su casa no se habla ni de justicia ni de policía, o sea, es que le pondría un altar. Le dijo a Sara, la vecina, jo, es que he visto a Elchi andando por la calle y andaba así como muy rápido, como que se había quitado la pierna, en plan, que no cojeaba y no me saludó, pero es que no me saludó. Y le decía a Sara, es que no me saludó y es que lo importante no estaba siendo que yo fuese coja, lo importante es que no me había parado 5 minutos a hablar con Amelia. Y es como, porque los tiempos en Cerdedo, porque la vida en Cerdedo está en pasar 5 minutos con los vecines, ¿no? Porque está en pararnos a cuidarnos y a decir, jo, pues mira, voy a estar todo el día currando fuera porque tenemos no sé qué charla, no sé dónde, ¿me puedes cuidar a les perris? Mira, me acabo de estampar con el coche que le pasó a Belén, una colega. ¿Puedes traerme un tupper o puedes ayudarme a desbrozar? ¿No? Lo hablaba justo preparándome la charla con Sara y me decía, claro, es que para mí cuidar y la interdependencia es pasar tiempo, es ir a vuestra casa y echar una info, ayudaros a desbrozar, estar con Amelia, porque cuando va a cogerle la leche, porque Amelia tiene vacas, no va a comprarle la leche, va a cogérsela y a echar la mañana echando café y contándose la vida, porque lo importante no es el intercambio monetario, sino que están en contacto y la relación que se crea ahí, ¿no? Y para mí eso de repente llegar a lo rural ha sido decir, es que la vida es posible y lo disca es posible aquí porque estamos acabando aquí
las personas que nos están expulsando de la vida capitalista, ¿no? Y que los ritmos al final son ritmos que respetan a la vida y respetan al planeta, ¿no? O sea, a mí no se me ocurriría de repente plantar tomates en medio de una helada, ni comer tomates en medio de una helada, porque no es lo que el cuerpo necesita, ¿no? Y para mí, y con esto ya acabo, es importante como esto de cuidar al planeta y de ver la interdependencia que también hay con el planeta, ¿no? O sea, que no es un bien de uso y consumo y que en Galicia se están cargando el monte con macroeólicos, que quieren poner una macroplanta de celulosa que se va a cargar absolutamente todo, y es como, o sea, la interdependencia no es solo cuidar a tu vecina porque se ha caído o a tu madre porque viva la familia nuclear, también es cuidar ese espacio que estamos habitando, pasar 5 minutos con la vecina y que no acaben con nuestros montes, que no contaminen las aguas, ¿no? Que eso también es queer, que eso también es disca y que es que sin planeta nos morimos. Pues yo recogiendo la idea que has expresado antes, Nerea, de los baños sin género, ¿no? Y creo que aquí Robert McRuer es un autor muy interesante que trabaja la intersección entre lo creepy y lo queer, ¿no? Y que él dice que lo que tienen en común, sobre todo las vidas creepy, queer y aquellas vidas que son ambas cosas, que también existen, es esta tesis de Butler de las vidas ya lloradas, ¿no? Que tanto las personas discapacitadas como las bollo, las maricas, las trans, las bi, somos vidas que no merecen la pena ser vividas y que ya han sido lloradas en el momento en que nacen. Y me interesaba saber esto cómo te interpela a ti también, en tanto que doctora en el tema, y bueno, saber tu opinión de académica que lleva un rato callada. Dios mío, y no tengo más diapositivas. Bueno, yo sí quería como a lo mejor explicar un poco más en detalle esta idea, que quizá no todo el mundo está familiarizado, ¿no? Pero algo que ahí me ha interesado a partir del pensamiento de Butler y de McRuer es pensar cómo se pone en cuestión los roles de género, la masculinidad o la feminidad en la diversidad funcional. Antes lo recogía un poco Nerea. Pensemos qué constituye ser una mujer, de qué hablamos cuando hablamos de una mujer. Bueno, esto ahora está muy de moda, ¿no? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Bueno, pues algunas de las cosas que se dan por hecho o de los roles que socialmente se han impuesto tienen que ver con la obligación y la naturalización del cuidado como algo propiamente femenino, idealmente de la maternidad, pero si no al menos el cuidado de la vida y del entorno, y luego con la deseabilidad sexual para la mirada masculina. De hecho, cuando Monique Wittig decía las lesbianas no son mujeres, lo hacía de una manera provocativa, planteando que ser mujer está insertado en la heteronorma. Ser mujer tiene sentido, decir mujer tiene sentido dentro de la heteronorma, ¿no? Claro, en ese sentido yo me planteaba qué ocurre, ¿no? con las mujeres con diversidad funcional cuando no ni están ni se las espera, ¿no? Muchos de esos roles en cuanto a la objetualización sexual para la mirada masculina o en el tema de los cuidados. Y de hecho, había traído una cita, ¿no? Que es un caso que fue como muy sonado en el contexto estadounidense, pero aquí se conoce poco, y dice, qué maravillosa solución para una situación desgarradora. Ashley es extremadamente afortunada de haber nacido en una familia tan amorosa. Esto es una cita literal de un blog. A Ashley, cuando tenía 8 años, le extirparon el útero, el apéndice y los pechos y le dieron bloqueadores hormonales para impedir su crecimiento. La familia de Ashley, con el aval médico y ético del hospital que la trató, querían que Ashley fuera una niña eterna. Nació con una encefalopatía estática que le genera una necesidad de apoyos generalizada. No se mueve ni parece comunicarse más allá de algunos sonidos y gestos. Es una de las Pillow Angel, ángeles de la almohada, que es como se denomina en Estados Unidos a los menores que por determinadas condiciones no pueden levantarse por sí mismos de la almohada. Los padres de Ashley y otros defensores de estos tratamientos proponen que les apliquen este tipo de intervenciones extremas para que no se conviertan en adult pillow, en adultos totalmente dependientes. Aducen que el estigma sobre los adultos es mayor, la gente los mira más y peor en la calle, esto explican los padres, que además resulta más difícil atenderles porque pesan más y cuesta moverles. Afirman que si Ashley creciera no podrían ocuparse de ella y tendrían que ingresarla en una residencia. Las violencias ejercidas contra el cuerpo de Ashley no se circunscriben al capacitismo, sino que hay que entenderlas en su intersección con el patriarcado.
Sus padres afirman que una de las razones para detener su crecimiento es que Ashley no va a entender su feminización. La menstruación le sería incomprensible y molesta. Asimismo, sus pechos supondrían un obstáculo para moverla y una incomodidad para ella a la hora de tumbarse. Por otra parte, ni a su familia ni a sus médicos les preocupa la esterilización consecuencia de la intervención, ya que se dio por hecho que Ashley no debería ser un cuerpo potencialmente reproductor. Alison Keifer, referente de la teoría Crip, plantea que los padres y los médicos de Ashley tuvieron que poner su cuerpo futuro imaginado en su contra, utilizándolo como justificación para el tratamiento. El cuerpo futuro de Ashley se proyecta como una encarnación indeseable, debido a que la mente infantil y el cuerpo adulto no estarían sincronizados. También se defendió este tratamiento como una forma de prevención frente a potenciales agresiones sexuales. El caso de Ashley, además, no solo fue un caso aislado, sino que se promovió como un referente, como una forma de tratar a estos niños y a estas niñas. Los padres tienen un blog que podéis consultar, donde dan entrevistas, defienden el tratamiento, ponen fotos de Ashley, y el comentario que he leído anteriormente son de los cientos de comentarios de otras familias en las mismas circunstancias que piden un tratamiento similar para sus hijos e hijas, ¿no? Que quieren que sean niños y niñas eternas. Es interesante esta idea, ¿no? Y por eso creo que es tan necesaria el diálogo entre el feminismo y el anticapacitismo, porque el caso de Ashley no se puede entender desde una única eje de comprensión, eje de opresión, pero tampoco debería de responderse solo desde una lucha. Una de las cosas que denuncia Alison Keifer y tantas otras es que el caso de Ashley solo fue considerado una forma de violencia y solo fue denunciado por el activismo anticapacitista y por los estudios críticos de la discapacidad, y no por el activismo feminista. No se consideró que fuera una cuestión de mujeres, que fuera una cuestión de violencia contra una niña, sino que esta desgenerización que afecta era, bueno, esto tiene que ver con la dependencia, no tiene que ver con nosotras, ¿no? Porque las formas de violencia sexual, las formas de violencia que experimentan estas mujeres son esencialmente diferentes a las que experimentamos nosotras, el sujeto del feminismo, que es por defecto esa mujer capacitada. Claro, esto es enormemente problemático porque además nos hace pensar mal y pensar peor, ¿no? Pensemos en la primera tramitación de la Ley de Violencia de Género, que entendía la violencia de género como circunscrita al ámbito de la pareja o la expareja. Luego esto se ha ido ampliando y mejorando, pero una de las ampliaciones necesarias era pensar el rol del cuidador. En el caso de las mujeres con diversidad funcional, las violencias vienen habitualmente de aquella persona con la vulnerabilidad extrema que esto conlleva, que se encarga de los cuidados, que en ocasiones es la pareja, pero en ocasiones ni siquiera es la pareja reconocida, porque son las chicas de la puerta de atrás, que se llama, o es el cuidador formal o informal, ¿no? La violencia que se produce en los entornos residenciales. Y ahí creo que es fundamental pensarlo desde ambas perspectivas, porque si no lo pensamos también desde el feminismo y la teoría queer, no entenderíamos las tasas de violencia tan dramáticas que afectan también a los varones con diversidad funcional, sobre todo aquellos con discapacidad intelectual y sobre todo aquellos institucionalizados. Y creo que eso tiene que ver con el proceso de feminización simbólica, con el proceso de que no acaban de ser considerados hombres, ¿no? Cuando esto lo hemos comentado con Bob en alguna presentación, cuando a él le insultan en redes o insultan a Pablo Echenique, le dicen a ti te limpian el culo. Y lo que se dice con eso, ¿no? Es tú no eres un hombre y estás más cercano a la niñez, estás más cercano a la feminidad o a la homosexualidad o a esos campos denigrados que a la masculinidad legítima. Con lo cual ahí también hay como un potencial de alianza, ¿no? Y un potencial de pensar juntas. Por alusiones. Por alusiones, Ana, que me encantan. No, yo estaba pensando en tres cosas, en tres paradigmas, en tres contradicciones de la discapacidad, la corporeidad, el deseo y la existencia. Habéis mencionado tanto Cristo como Andrea un libro, el de Teoría Crip, de Robert, y ahí en ese libro, que a mí me encantó, que también está publicado por Caótica, como el libro de Andrea, menciona a un matemático para tetrapléjico que utiliza una figura que me interesa mucho, que es la imagen de la discapacidad cuántica, por la cual las personas con discapacidad, de un modo, fantaseamos o creemos en ocasiones
estar viviendo nuestra propia realidad como discapacitados al tiempo que alguien que es nuestro doble cuántico está viviendo como no discapacitado en una realidad paralela. Esto lo engancho con lo que ha dicho Andrea del tiempo creep, porque hay una cosa que no sé si tú ya la vives, Andrea. Nerea. Uy, Nerea, fíjate. Ya es que esa confusión, esa cosa del TikTok. Nerea. Yo me he dado cuenta de, claro, el tiempo creep yo no lo vivo. Yo vivo en un tiempo cuántico. En mi cabeza, las cosas que le pido a Maridito, a mi cuidador, que haga, mientras las está haciendo, están durando muchísimo más de lo que duraban en mi cabeza cuando yo era capaz. De modo que genero una frustración y una incapacidad para entender que el tiempo real ya no es el que yo tengo en mi cabeza de cómo hacía yo las cosas, sino que el tiempo real es el que está haciendo la persona que me está cuidando, que no tiene por qué hacerlas como las hacía yo y que además no está dentro de mi cabeza por muy bien que me explique yo. Y para terminar esto, también quiere decir que hay otra durísima. Para mí, fíjate, creo que es la que más me interpela y la que más me hace sufrir, que es esta dicotomía entre la necesidad de pertenecer a la sociedad como persona productiva, para no quedarse fuera. Yo creo que los últimos, desde la crisis de 2008 hasta ahora, hemos pasado de una sociedad en la que solo podíamos formar parte del mundo como consumidores y ahora somos tan precarios que solo formamos parte del mundo como productores, porque se nos acaba la pasta para consumir como consumimos antes, aunque fuera low cost. Y claro, yo como persona con discapacidad quiero seguir produciendo porque ya sé que per se la discapacidad me cierra lugares. Esta sensación de que hay sitios donde no se me espera. Yo odio llegar a lugares en los que sé que no se me espera. Y entonces yo tengo que producir para que me digan, bueno, venga, tú puedes hacerlo. Pero al tiempo que tengo que producir, yo me canso mucho produciendo. Y hay días que digo, hostia, pero ¿por qué estoy queriendo demostrar esto todo el tiempo? Pues porque quiero ser el tullido más productivo del mundo. Porque a la vez luego la gente me dice, joder, es que eres un ejemplo. Y haces un montón de cosas. Digo, mierda, no soy un ejemplo. Primero, hago muchas cosas por pasta porque no sabes lo caro que es ser discapacitada. Dos, hago tantas cosas porque es que si no, pues me sentiría fuera del mundo. Y tres, no soy un ejemplo de nada. O sea, soy igual de ejemplar que un señor en mis mismas condiciones físicas que no quiera salir de su casa, es más, que se dedique a preparar cócteles Molotov y los lanza de su balcón. Me parece igual de ejemplar. Solo hay una gran diferencia y es el privilegio. Yo ocupo un espacio de privilegio. Yo tengo la suerte de que cuando la vida me ha venido mal dada, me he encontrado en un lugar tanto financiero como personal, como emocional, donde he podido permitirme eso. Pero esto hay que recordarlo siempre. Y yo puedo hacer el trabajo que hago porque tengo gente que trabaja para mí, porque tengo a Maridito que ha dejado su vida y su trabajo para hacerse cargo de mí, porque tengo a mi cuidador, porque tengo a mi fisio, porque tengo todo eso y yo me puedo permitir pagar. Que podemos hablar, ya, pero eso son servicios municipalizados. Cuidado con eso, porque los servicios municipalizados lo que hacen son subcontratas con empresas, con unas condiciones terribles de las cuidadoras a domicilio. Y a veces yo me he preguntado, bueno, aunque me lo pueda pagar, va a haber un momento en el que yo no pueda coger tantos trabajos y no me dé la vida. Debería pedir este servicio al ayuntamiento. Pero si yo pido ese servicio al ayuntamiento, lo que pienso es, estoy perpetuando un modelo de opresión. Y claro, ahí empezamos, que esa es otra cosa, de la que hablaremos en otra ocasión, porque estoy diciendo larguísimo, perdonadme. Ahí empezamos con en Eurovisión de las opresiones. ¿Quién está más oprimida? Yo que soy marica discapacitada, tú que eres bollera, que te falta una pierna, ¿sabes? Entonces no podemos empezar esa, pero sí tenemos que empezar a entender que no podemos utilizar como excusa nuestro estado para que el estado del resto de la gente también se vaya. Eso.
Habla- Porfa, hablando, suscribo sí. fuertemente. Hablando de cuidadores y cuidadoras, ¿no? Y quién está en nuestro entorno, Nerea, tú tienes mucho discurso sobre que nos cuidan las amigas y quería saber, en este caso, cómo lo has vivido tú en estos últimos 8 meses. Bueno, primero quiero suscribir palabra por palabra lo que has dicho, Gracias, sobre Nerea. todo, pero además es que parecía que me estabas leyendo a la mente, ¿eh? Porque tú lo has resumido muchísimo mejor. Esto del tiempo cuántico, yo que soy una polvorilla, además, Claro. era una polvorilla, claro, mi cuerpo anterior era una polvorilla, hacía 24 cosas a la vez. Y mi cuidadora principal es una persona que está acabando una tesis, imaginaos el ritmo de esta señora, que está todo el rato absorbida por su cabeza, entonces he tenido que adaptarme a los ritmos imposiblemente lentos de los demás, de mi pareja, de mis amigas, de los taxistas, gastándome una pasta. Claro. He sido también una tullida ejemplar, estoy siendo una tullida ejemplar, trato de explicar todo el rato que esto lo hago porque soy autónoma, que para mí no ha sido posible parar. O sea, a mí me amputan a finales de julio y yo estoy trabajando en septiembre, el día que tenía que entrar a trabajar y a grabar mi podcast, estaba entrando a trabajar porque vi lo que costaba la fisio, lo que costaba la psicóloga, en la sanidad pública he podido contar pues para que me salvaran la vida y a partir del momento en el que mi situación ha sido estable, se acabó. O sea, yo soy una defensora de la sanidad pública, pero soy muy consciente que esto se ha acabado. O sea, no es que no se acabe, vamos a defender que no, ya no queda mucho que defender, ¿eh? Os lo digo de verdad, no queda mucho que defender. O sea, es desastroso el nivel de abandono y de maltrato que ya conocía por mis padres, pero que he conocido en mis propias carnes, de tenerte 4 meses sin ningún problema en una silla de ruedas y que si no te buscas tú tu ortopeda por otro lado, pues ahí te pudras. Y luego la sanidad pública también es una cosa conmigo que luego descubrí que tiene que ver con el fetiche instaladísimo del cuerpo completo, que es intentar salvar una pierna. Yo sabía que mi pierna estaba perdida en el momento en el que la hélice me la rompe, estaba colgando directamente, entonces dije salvar la vida y ya está, esto lo he contado 1000 veces. Y torniquete, salvar la vida, tirar para adelante. Y me sorprendió cuando en la UCI me explican que me van a hacer que me han hecho un bypass, que me van a hacer otro bypass, que me van a hacer otro bypass. Y yo veía ese tobillo, ahí a lo lejos el tobillo de derecho, y decía, ¿qué coño me van a hacer un bypass? O sea, yo no puedo vivir con morfina. Esto no es... no, ¿quién está pensando, este cirujano vascular que está concentrado en hacer este retal, está pensando en mi calidad de vida del futuro? Lo entendieron, mi amputación la entendieron como un fracaso y yo desde el principio sabía que no lo era, que una prótesis me garantizaba una calidad de vida y que cuanto más tiempo estuviera padeciendo dolor en un miembro catastrófico, que es así como se llaman clínicamente, más se iban a acostumbrar mis nervios a transmitir dolor y más iba a ser, o sea, y más difícil iba a ser librarse de la sensación de miembro fantasma, que es lo que pasa cuando los nervios se quedan viciados y están como tan acostumbrados a transmitir dolor que tú sientes un tobillo que duele constantemente. Creo que nadie en la sanidad pública estaba pensando en eso, solo estaba pensando en vamos a mantener a esta mujer joven con un cuerpo completo, aunque sea una catástrofe de cuerpo. Y en esas manos estaba. Me incorporo en mundo productividad. Me incorporo al trabajo, recupero mi imagen pública, me incorporo a un curro absolutamente cómodo, a una posición de poder, de capital social, privilegiada, con todos los recursos amistosos, económicos, sobre todo amistosos. O sea, mi capital... Qué feo utilizar la palabra capital, pero es que es así, o sea, es que es tiempo, es que es supervivencia, es que es dinero, es que son tuppers, es que es tiempo de los demás, como tú dices, Ichi. Que tiempo de los demás que se quitan de sus cosas. Y desde esta posición de estar entre almohadas y entre personas que me suben y me bajan a silla de ruedas de un quinto sin ascensor, me presento al mundo mucho mejor de lo que estoy en redes sociales para que me sigan contratando, para que sigan pensando que soy mucho más productiva de lo que realmente soy, que tengo menos dolor, que estoy menos cansada, que estoy menos triste, que estoy pasando mi duelo estupendamente,
que no me quejo porque ya, mira, ahora soy medio robot, mira qué bien, pero en realidad esto lo estoy haciendo para sobrevivir, o sea, porque todo esto es muy caro y porque no tengo ese servicio público precarizado a mi alcance, ni una rehabilitación, ni un absolutamente nada. Y esto me gusta dejarlo claro cada vez que puedo hablar en público, que estoy en una posición de privilegio absoluto y de momento no he tenido la necesidad de precarizar a otra persona Claro. para que me cuide, pero es algo que tengo muy presente porque también pasa con las personas mayores Exacto. todo el tiempo. Sí. Al final somos estrellas del porno motivacional. Sí, exactamente, sí, somos estrellas del porno. ¡Qué valiente eres! Claro, oh, qué guay. ¡Qué guay! ¿Qué cosas haces? Te admiro mogollón. Que a mí me da un asco quejarme que me Claro. muero. Sí, el Ya. porno motivacional. Somos estrellas del porno motivacional. Y la pena que esto yo no sé si te pasa a ti, pero yo a veces veo miradas de compasión Ya. que digo, que también las vidas que merece la pena o no merece la pena ser vividas. Veo miradas de compasión y me dan ganas de parar a la gente y decirle, oye, mira, que es que a lo mejor tu novio es peor que mi amputación. Y las amigas son muy importantes. Esto de las amigas lo digo para las heterosexuales, las que estamos aquí ya lo sabemos. Pues bien, Ichi, no hablemos de amigas, pero en tu caso hablemos de vecinas, porque para mí también es muy interesante cómo en algunos ambientes, como es el territorio vaciado, quien los cuidan son las vecinas, ¿no? Y también esta lógica de habla con las vecinas, no con la policía. Quería saber también tu experiencia. Sí, pues a mí me están salvando mis vecinas y mis amigues porque, claro, yo, bueno, carné de conducir y sin pretensiones de sacármelo porque lisiada y me da miedo, acabé en Cerdedo, que guay, porque la atraviesa la Nacional, entonces hay algunos autobuses, pero mis amigas viven en aldeas y no hay buses que lleguen a las aldeas. Entonces, como que cuando llegué a Cerdedo, todo divertido porque parecía que seguía de vacaciones, luego dije, jeje, no, yo necesito como, no, volver a esta autonomía de Madrid, porque, o sea, yo en Madrid no pisaba casa, en plan, cogía no sé qué autobús, me quejaba porque estaba 3 horas al día en transporte público, pero ahí estaba yo con mi buena autonomía y de repente llegué a Cerdedo y dije que necesito el coche para ir a comprar tofu, que necesito el coche para ir a ver a mis amigas. Entonces, como que para mí fue un palo súper duro de decir, wow, ¿qué es esto de repente? De no poder moverme, pero luego, como hablando con amigas y vecinas, dijimos, vale, o sea, es que hay que organizarse, en plan, hay coches, hay gente, pues vamos a ver cómo nos organizamos para, si alguien va a Pontevedra, pues ir juntis en coche, si alguien va a Compostela, que además ir a Pontevedra fácil porque hay bus directo, ir a Compostela no puedes llegar porque no hay buses de ninguna forma. Entonces estamos ahí un poco como intentando apañarnos con esto del transporte también porque no queremos arruinarnos en gasolina ni acabar con el planeta. Está siendo así como una aventura bastante complicada porque estamos todos muy acostumbrados como a ir a la nuestra, sobre todo con el tema de transporte y porque las aldeas, por mucho que estén medio cerca, seguimos estando a 20 minutos la que más lejos está en coche. Pero para mí está siendo como todo un proceso de aprendizaje de cómo colectivizar la vida, ¿no? Y de decir, el transporte no es una cuestión propia, el dinero no es una cuestión propia, ¿no? O sea, yo estoy viviendo en la casa de las lesbianas, nombrada así por las vecinas. Por travestis que vinieron, que se pusieron en pelotas y ya son amigas. En la casa de las lesbianas compartimos el dinero, ¿no? Y que si no fuese por esto, no sería posible que yo estuviese allí, ¿no? Porque, jeje, independízate tú siendo lisiada, ¿no? O sea, un poco como vosotros, Claro. de tengo que estar todo el rato en redes para que me llamen y encima tener no voy a insultar, pero gente chunga de Galicia diciéndome que soy pija y que no me nombre como anarquista por cobrar. Es como, bueno,
Claro, es que me mandaron a la fábrica a trabajar por querer cobrar una charla. Y yo, bueno, la gente. Y son como muy importantes para mí les amigues últimamente y en concreto pues la gente de Adojar de Ríos, que es el colectivo que está en nuestra casa, porque es un proyecto de centro social, les pedí que me dijesen que era para ellos la interdependencia, porque me parecía un poco como que se me quedaba como que algo faltaba si hablaba yo de interdependencia, de amiguites y de cómo nos sostenemos, si no hablaba de lo que ellos decían, ¿no? Entonces, o sea, de cómo ellos lo estaban viviendo. Entonces, voy a leer en gallego. Primera vez que hago yo esto, o sea, yo veo uno de gallego, pero bueno, así como si algo que no se entiende o así, me decís, pero como que me parece muy importante como eso, ver también qué dice lo rural más allá de la persona que lleva 7 meses allí. Y John dice así: falar de dependencia para mí significa aceptar que os nosos destinos estiveron, estarán inexorablemente atravesados polos destinos doutros, non só humanos. A interdependencia é un concepto, penso, xa moi antigo na natureza. Non hai bacterias sen substrato, non solo incipente sen descomposición de outras vidas, non hai bosques cuyas raíces abarcan abismos sen abismais entramados de micelos fúnsicos, non hai eucariotas sen parásitos, non hai ecosistemas complexos sin simbioses, cooperacións, mutualismos, interdependencias, pero tamén interindependencias. Esta outredade, no contexto dun neocolonialismo bélico capitalista, sempre foi malentendida. Penso este pode ser un bo punto de partida. Asumir e incluso a día de hoxe non somos iguais. Asistir atónite ante un xenocidio reiterado por Occidente en Palestina, con unha lei española de regularización a persoas migrantes na corda frouxa, demostrándolo día a día. Non somos iguais, somos diferentes, non só polo relato gañado dun suxeito universal inexistente, que nos marginaliza, pero cara a moitos marginaliza cara a moitos polos e fai tácita esa diferencia, senón tamén porque somos diversos. Diversidade de corpos, habitados territorios, de tradicións, de cunas, de linguas, de gustos, de vivencias, trayectorias vitais, acontecementos, conflitos. É un ilimitado listón que podería chegar de Asturias a Lúa se continuou. Asumirnos dende esa diferencia penso que axudaría moito a practicar comunidades de apoio mutuo, revisar os nosos territorios habitados e recoñecernos privilexiades ou non respecto de outros. Nos sitúa para un corpo común forte. Un corpo común forte pode combater injusticias presentes e futuras, ou reparar bellas feridas, pero para isto hai que mirar ao bosque. John, 8 de abril do 2024. Muy bien, pues a lo tonto ya llevamos una hora charlando. Si queréis, ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Si os parece, como tenemos un tiempo muy limitado porque hay que desmontar la sala en cuanto acabemos para que pueda cerrar el museo, recojo en un turno 3 o 4 preguntas y son las que haremos, ¿vale? Hola, sí. Vale. Bueno, voy a empezar con esto que, ¿no? Como dicen los señores, esto de más que una pregunta es una reflexión o algo así. Voy a coger el señor que habita en mí para eso, a lo mejor. Y comentar algunas cosas que había apuntado. Estaba pensando en cuando hablamos, bueno, de algunas de las violencias que se han
nombrado y sobre las que efectivamente desde el feminismo pocas veces se ha reconocido como violencias sobre ante las que posicionarse, ¿no? Como si, bueno, como es a las discas, ¿qué más da? No están en tanto mujeres, es en tanto discas y eso a quién le importa. Y no pensaba que, pues como aquí hemos tenido legalizada la esterilización forzosa a personas con discapacidad hasta hace 10 minutos o 2020, que es más o menos lo mismo, y como de hecho la ilegalización ahora es formal, ¿no? Pero se te sigue convenciendo de lo muy mala idea que sería que fueras madre. Imagínate con lo que tú has sufrido, cómo vas a cuidar de alguien sin cuidar de ti y un montón de mitos que siguen en el imaginario colectivo también y que nos impiden de hecho ser madres o a veces estar cerca de criaturas en nuestras familias. Y pensaba también como una reclamación feminista ha sido muchas veces no estamos locas, ¿no? Para que nos creyésemos, o sea, para creerse lo que había, ¿no? Lo que fuera que se estaba diciendo, sin darse cuenta de que ese eslogan contribuye a la nunca credibilidad de las que sí estamos locas y tenemos 200 papeles que dicen que estamos locas y a veces de todas maneras decimos cosas ciertas. Yo qué sé, no estamos en el delirio 24/7, yo a veces, digo cosas que son reales. Y estoy loca, pero claro, si para decir, hacernos caso es que nosotras no estamos locas, pues efectivamente estás tirando piedras a las compañeras de al lado. Y luego también estaba pensando, bueno, aparte de esto de los tiempos tullidos y tiempos trip y otros tiempos que efectivamente son más posibles con la vida, la hacen más posible. A mí a veces me sorprende un poco cuando la gente como que llega a estas realidades solo desde los padres o desde, bueno, no sé, como que mi vivencia nunca entre mi memoria, que tampoco es muy allá, en mi vivencia nunca ha habido un momento en el que mi tiempo sí que fuera paralelo al de los demás, ¿no? O mi necesidad, mi independencia sí que fuera hasta que pasó no sé qué, que me la quitó y yo siempre tuve una necesidad de los demás muy exagerada, una necesidad de apoyo muy poco normativa. A veces entonces me sorprende cuando la gente llega a esto con, uy, mis padres se han hecho mayores, ahora necesitan cosas, o hoy de repente la maternidad, ahora sí, ¿no? Y digo, uy, y esas vidas que no necesitaban cosas antes, ¿cómo serían? Antes le he preguntado, hay una amiga por ahí que le he dicho, oye, si necesitases tú algo, bueno, no sé si tú necesitas cosas a veces. Y claro, me dice, sí necesito cosas a veces, pero que sí que yo misma entro en esa fantasía de esta gente que no necesita cosas. Y todos, o sea, ¿quién no necesita cosas? Aunque haya gente que esas cosas nos dan, de hecho, la vida o nos la quitan. Y bueno, y luego con la productividad, es verdad que a veces no sé si esto es un de defensa que yo me digo como para no decirme improductiva, y te quedas con eso, sino que yo pienso que nos han engañado con la palabra, que están hablando de ser productivos cuando están hablando de ser productivos para continuar el status quo, para ser productivos para este sistema y que este sistema sigue y que nosotros estamos produciendo otras maneras de estar en el mundo, otras maneras de ¿no? Pues que no nos cuide la psiquiatría, que no nos cuide la policía, que a quien le ha cuidado alguna vez, que nos cuiden nuestras amigas, que nos cuiden nuestras redes, y estamos produciendo esas redes y estamos produciendo discurso alrededor de la importancia de esas redes y estamos produciendo a veces, y no siempre, porque no siempre nos lo creemos, pero estamos produciendo esperanza en un mundo habitable y eso no es productivo. Es más productivo, en serio, no lo sé, que ya tienen un iPad 8 y han hecho un iPad 9 que cueste, no sé por cuál van, pero que todas estas cosas, eso es lo productivo, porque eso es lo que se está cargando el mundo, está haciendo que la gente se rompa además en el camino de ser más productivo y tal, y yo creo que nos han robado la palabra, ¿no? O se la han quedado como otras cosas, y yo hay cosas que no me interesa reapropiarme, yo qué sé, la bandera, que decían, reapropiarse la bandera, y digo, yo me da igual, otros colores me van bien también, no nos preocupemos. Pero algunas veces, en algunas cosas sí que a lo mejor me muevo y digo, se han quedado, ¿no? Ellos con que son improductivos. ¿Productivo quién? ¿Y productivo qué? Estáis produciendo mierda mucha gente. Vamos, y es improductivo, pues esto, poder decir, oye, no puedo ir, no me puedo levantar de la cama.
y reivindicar la cama como lugar en el que estar, y reivindicar la siesta y el descanso y las revoluciones posibles desde ahí y los mundos posibles desde ahí, que serían mundos donde cabríamos más personas que ahora no cabemos. Y eso está por producir ese mundo en el que quepamos. Y entonces a lo mejor necesitamos que la gente improductiva efectivamente hagamos real ese mundo. Esto más o menos, y entonces es verdad, no era pregunta, pero, pero bueno, esto es, yo creo que muchas de esas semillas ya las estamos sembrando, porque si no, no estaríamos aquí. Y de hecho, a lo mejor no venimos mañana, yo nunca sé lo que puedo hacer el día siguiente, porque, pues quién sabe, a ver si duermo, a ver si puedo salir de casa, pero ya estamos a veces en el hoy estar aquí. Pues ya estamos haciendo posibles esas cosas y no las haríamos solas y no las hacemos gracias a nuestro psicólogo ni a nuestro psiquiatra ni estas ideas de a veces los planes de salud mental que son poner un psicólogo en cada esquina y que vayas a la frutería y te encuentres este camino y eso sí que nos va a salvar a todas y no una renta básica universal, un tope a los alquileres, eso no, que también es curioso. Perdón. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Marta, ¿cuánta cordura? No nos equivoquemos, no. El problema es asociar que los locos solo estemos diciendo cosas sin ningún sentido. A ver, queremos de sabiduría lo que acabas de soltar por la boca, hermana, ¿eh? Un 10. Pero loco. ¿Tenemos más preguntas? ¿Alguien quiere compartir algo? Por ahí. Una muy cortita. Y simplemente preguntar que cómo es aceptar los cuidados, porque creo que he ido a muchas charlas, ¿no? Cuidados, red de cuidados, y voy a casa y me pregunto, mira a mi madre que nunca ha escuchado lo que es una red de cuidados, que ha luchado sola, que no ha tenido un cuidado, que yo me he tenido que convertir en red de cuidado para muchos sitios y me pregunto cómo acepto los cuidados. Entonces os hago la pregunta de cómo habéis aceptado el rol de ser cuidados y no de cuidadores. Porque, tener de repente que quitarse ser cuidador, no quitarse, sino también aceptarlo, pero desde otro punto me parece muy fuerte. Entonces, ¿cómo lo hacéis? Yo te cuento mi experiencia muy rápidamente. Para mí, aprender a ser cuidado ha significado saber qué gente tóxica utilizaba cuidarme como un modo de secuestro emocional. He aprendido a detectar personas que no quería cerca. Porque además, cuando eres cuidado, hay un tipo de amiga, amigue, amigo que descubre en ti algo muy jugoso, que es la posibilidad del drama. El drama vicario. Tú misma te conviertes en su drama. Y es lo que decía antes Nerea, que te miran con carita y luego ves que te mira y luego habla con la gente. Yo lo he visto mucho peor, camina mucho menos. Entonces yo de pronto digo, pero vamos a ver, amiga, si yo no lo llevo así, o sea, ¿qué clase de apropiación cultural de mierda es esta? Y tengo que decir que yo, después de 7 años, dejé a mi primera pareja porque tuve un brote y yo lo vi a él como preparadísimo para cuidarme y dije, que este señor me va a cuidar a mí, que yo me voy a quedar inmóvil, voy a tener a esta misery psicópata a abrir la puerta y dije, mírate. Y así fue. Y ha venido, buenas tardes. Y para terminar te digo que esto, a mi hermana Nerea, una vez que hablamos, le dije, amiga, cuidado con las amigas que se van a aprovechar de tu tragedia para montarse su propia película. Qué lista fuiste. Una serie de distancia que se lo lía así, o sea, una de distancia de WhatsApp que hice así, y dije, uy, está.
Sí, el sufrimiento vicario. Yo lo llevo fatal, es lo que peor llevo. O sea, me he podido gastar, no sé, voy a mi psicóloga, no sé, 2.000 euros solamente en dejarme cuidar. Y tengo la suerte de que tengo una novia increíble que me dijo la fisio, como la segunda vez que fui, llegará el día en el que Ana te pedirá un vaso de agua. Y Ana me pedía vasos de agua ya desde el hospital, ¿eh? Iba yo como arrastrándome con la silla. Entonces mi novia no es nada misery, entonces como que se lleva bastante guay, me autonomiza, si existe esa palabra, lo llevo muy mal, muy mal, muy mal, hay que aprenderlo. Es un aprendizaje, es el peor. A mí, por el momento, me ha resultado el peor. El peor, el de dejarme cuidar, el de no sentirme culpable, el de no pagar, y esto también lo hablé con Bob, el de no pagar con extrema simpatía. Exacto, no ánimo. tener que justificarte todo el rato, ¿no? Pero luego te viene una cosa preciosa y es, la parte buena es que descubres que hay gente a la que le encanta cuidarte. Y eso es precioso. Y a veces lo hacen hasta mal, pero les enseñas. Pero es muy bonito la gente que tiene vocación de cuidar. Y a mí me hace sentir muy bien. He descubierto que les caigo mejor a algunas amigas de toda la vida. Claro. Que me muevo menos. Mis amigas de Almería son muy vagas y les gusta estar en el sofá. Y a mí yo siempre quería dar paseos por el paseo marítimo y hacer planes y hacer actividades. Bueno, les ha venido Dios a ver, ¿eh? Con esta movida porque están ahí en el encharcamiento de pulmón, las cabronas. Y creo, de verdad que creo que les caigo mejor. Que también tú, cuando necesitas ser cuidada, eres un poco otra persona y a veces esa persona pues te sorprende que mucha gente te sigue queriendo, casi todo el mundo, ¿eh? O sea, las vampiras estas de la fragilidad, afortunadamente son pocas, las Munchausen por poderes son pocas, Con ellas. pero vienen fenomenal de vez en cuando, Sí, claro. de vez en cuando una Munchausen por poderes que dices, mira, si se lo está pasando ella mejor que yo. Exacto. Y es cuando ves un anuncio de una aplicación sumiso y dices, ven a casa que tengo la cocina. Y hasta que no te deja toda la pila limpia, no se va. Para mí está siendo como el proceso de saberme dependiente, pero también interdependiente en Cerdedo, como un proceso al principio muy duro de decir, jeje, yo, sobre todo pues con el tema de la movilidad, con buses y así, y de sentirme como todo el rato que era un rollo y de que estar conmigo era un rollo porque se estaban perdiendo otros planes y así, y luego de acabar diciendo, jo, es que no es que yo solo dependa, es que en esta casa, si no nos cuidamos entre nosotros, no sobrevivimos, que es en ese cuidado donde estamos resistiendo y que está siendo un proceso bonito de, no es un rollo que, pues justo que estamos hablando, que dentro de 2 semanas vamos a hacer una misa disca queer en una rave, cosas que hacemos la persona con la que vivo y yo, y yo le decía, es que yo estar todo el día fuera, de repente hacer una misa y luego quedarme en una rave, no me renta nada de nada. Pero claro, no tenía opción de volverme a casa porque una rave en medio de Galicia, o sea, no iba a ser viable. Me decía, bueno, para mí lo importante es ir y hacerlo contigo, ¿no? Y estar ahí. Y no ir a la rave, que ya habrá millones de raves, pero ¿cuántas misas disca queer podemos hacer en medio de una rave transfeminista? Pocas. Ojalá más, la verdad. Sí. Y también ver, ¿no? Como que es algo que nos repetimos mucho en casa y en general como con nuestras veces de no somos un rollo y que te hayas estado un poco en el coche y tengamos que subir a verte y llevarte 3 kilos de caldo de verduras, no es un rollo, sino que es para lo que estamos, ¿no? Y que no es un rollo pararse 5 minutos a hablar con Amelia o ir a acompañar a Sara con sus michis que se pusieron súper pochis y había que ir al vete y encima
Mi Chifer, que es una de sus gatas, no era fácil en el vete. En plan, las veterinarias se asustaron un poco. Entonces es como, pues para eso estamos, ¿no? Y al final es ver que estamos cuidando también cuando nos están cuidando y que es algo que está en esa interdependencia y que es bonito y no una carga y un rollo. Pero claro, quitarse el capitalismo de encima, igual es un poco más sencillo en lo rural. Cuando lo dices en Madrid, creo que no es tan fácil. Bien. Y... Muchas gracias. Llevo diadema. No, estaba pensando con este tema de los cuidados, ¿no? En las redes de cuidado y sobre todo en la pareja, que cuando algo es adquirido pareciera de repente que hay como dos roles súper claros, ¿no? Y de repente hay una persona cuidada y una persona que tiene que cuidar. Y entonces de repente hay como una imposición ahí de ambos roles, ¿no? Y de ambas posiciones, también por parte del entorno, ¿no? Y si hay esta cosa como de la tragedia del que es cuidado, también está la tragedia del que cuida, ¿no? Del que entonces tiene que renunciar por la otra persona, del que se pierde cosas. Y creo que eso es simplificar lo que es el cuidado en la relación de pareja, pero de manera más amplia, ¿no? En las relaciones de interdependencia, relaciones de amistad o en las relaciones afectivas. O sea, creo que el cuidado, de hecho, seguramente la parte más física y material sea la más fácil, como no sé, de socializar o de contratar, como la parte práctica de que te ayuden a levantarte o te hagan una comida, y hay una parte de sostenimiento emocional y de apoyo mutuo y de confianza profunda que es mucho más difícil, ¿no? Y que creo que, bueno, que tenemos como que intentar pensar esa interdependencia de manera más compleja, porque creo que se mueven los roles, pero no se crean dos posiciones fijas en que una persona está cuidando y la otra persona está siendo cuidada, ¿no? Y el agradecimiento es solo de ahí para ahí. Creo que en las relaciones más íntimas es donde sabemos que eso se mueve. Y lo importante ahí es que no haya silencio. Claro. Que las dos partes se cuenten cómo se sienten y que las dos partes se atrevan a preguntar al otro cómo está. Y que hay muy pocos referentes y que además los referentes que tenemos pues son mujeres cuidando a hombres, y cuando son de otra forma relaciones o intentamos que sean de otra forma, no hay referentes, ¿no? Y de hecho esto lo veía yo en las investigaciones en los hospitales como Goodman o Toledo, los hospitales de referencia de lesión medular, son hospitales llenos de mujeres, que son las parejas, las hermanas, las madres, las amigas cuidando. Y el índice de divorcios y de abandono cuando la pareja es masculina y la que tiene la lesión es ella, es enorme. Entonces es que no hay referentes tampoco de otros tipos de relación y de vínculos. En casa el referente es que fue de Baby Jane. Top. Top. Es la hora. Sí, bueno, se nos está haciendo ya la hora. Muchas gracias, Bob, muchas gracias, Ichi, muchas gracias, Nerea, y muchas gracias, Andrea, por esta charla entre amigas, la que habéis permitido tener como 250 wallets. Y nada, yo quería acabar con una pequeña reflexión, porque he iniciado esta charla citando el fémur de Margaret Mead, que creo que es una anécdota muy bonita. Sobre todo porque nos hace pensar en cuántas personas cuidamos y cuántas personas cuidan de nosotras, pero de alguna manera cuando nos imaginamos esto siempre lo circunscribimos a las amigas, a las vecinas y a gente que conocemos. Entonces, hay una cara B de Margaret Mead, que es Hannah Arendt, que era una politóloga, que ella lo que dijo es que lo que nos hace humanos no es cuidar de otros, sino que lo que nos hace humanos es la capacidad de banalizar el mal. ¿Y qué es banalizar el mal? Banalizar el mal es cuando no pensamos en las consecuencias de nuestros actos porque las van a padecer personas desconocidas, ¿no? Entonces yo creo que un objetivo que tenemos que tener como colectivos queer y CRIP es pensar en cuidar de personas que no conocemos en absoluto y en redes internacionales de cuidados. Un ejemplo de la banalidad del mal, por el cual acuñó Hannah Arendt este término, era que ella estudió todos los juicios de Nuremberg y veía que un argumento que daban muy a menudo las personas juzgadas eran que solo estaban cumpliendo órdenes, ¿no? Que solo estaban siguiendo bueno, una cuestión meramente administrativa, y no hace falta irse tan lejos, porque aquí mismo en Madrid, siguiendo unas órdenes administrativas, se ha dejado morir a 7.000 personas en las residencias, ¿no? 7.000 personas que, como no las conocemos, pues no nos importan y no cuidamos de ellas, ¿no? Entonces, efectivamente, solo las personas humanas cuidamos de otras, pero también solo las personas humanas dejamos morir a otras e incluso matamos a otras. Y como hablo de que tenemos que pensar a través de los cuidados en los desconocidos y en la gran familia queer y crip que trasciende nuestras fronteras,
Creo que también cuidar de otras es no dejar pasar hoy el día sin mencionar que solo las personas humanas cometen genocidios y que en la otra costa del Mediterráneo, mientras estamos aquí hablando, están muriendo bombardeadas centenares de miles de personas. Bueno, van 30.000, pero potencialmente pueden ser 2 millones. Y muchas de ellas además serán queer y crip, así que si no podemos empatizar por el mero hecho de que son personas humanas siendo asesinadas, al menos empaticemos porque podríamos ser las que estamos en esta sala. Súper. Y muchas gracias a las 4 por habernos iluminado esta tarde, por haber cerrado la primera jornada del Queer segunda edición. Que sepáis que sigue habiendo sesiones mañana, viernes y sábado, que yo ya no estaré aquí porque a la gente de fuera de Madrid nos dejan hacer como mucho una caña para que probemos la libertad y luego luego tenemos que regresar a la España de provincias, pero que espero que sigáis viniendo. Sabéis que no hay límite. O sea, que no hay que pedir entrada, que se entra hasta que se complete el aforo y que seguro que será otra jornada tan interesante como la de hoy. ¡Qué moderadora!